Procedimiento definitivo en el caso Iguazú finalmente, doctora. Sí, como ayer José, ¿verdad? Nuevamente Rodolfo fue sobreseído definitivamente, ¿verdad? La imputación que le había hecho el Ministerio Público, ¿verdad? Y la primera imputación que le habían realizado era por juicio agravado, que se había conseguido el sobreseimiento hace el año pasado, ¿verdad? Sí. Y apenas él obtuvo el conocimiento definitivo por el juicio agravado, el Ministerio Público imputó también por otros crímenes y particularmente por hurto también, ¿verdad? Este se refería exclusivamente a que supuestamente él con Milner, el sobrino de Iguazú, supuestamente habían llevado la maleta de dinero con no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho al Ministerio Público que la imputación estaba errada, ¿verdad? Que todo lo que ellos mencionaban en la imputación no era correcto porque en el caso particular había declarado la exnovia de Iguazú, que es Tatiana, Sí. y había dicho, ¿verdad?, de que no había la tal mentada maleta de dinero, ¿verdad? Y a pesar de eso, el Ministerio Público insistió bastante en que se le impusiera la prisión preventiva y luego logramos nosotros una menor gravosa y quedó con domiciliaria. A raíz de esto, incluso por todas las publicaciones, porque si vos mirás las publicaciones de la época, son gravísimas todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Por la prensa, ¿verdad? Pero venía desde el Ministerio Público y desde la policía, ¿verdad? Y incluso a Rodolfo, desde la Embajada de Estados Unidos, le cancelaron la visa, ¿verdad? O sea, un perjuicio enorme, ¿verdad?, que le causaron con todo esto. Desde el primer día yo mencioné que él no cometió el hecho punible, que la imputación era incorrecta, pero el Ministerio Público se empeñó en mantener, hasta que ahora no tuvo más remedio, me parece, y tuvo que no requerir el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? O sea, Y esto fue a petición del Ministerio Público, lo doctora. sí, así fue, así fue. ¿Y cómo queda A pe- entonces? ¿Cómo? Sí, ¿cómo queda entonces, doctora? Porque él tuvo medida cautelar, no estuvo en prisión por suerte, ¿o sí? Sí, tuvo 15 días en judiciales o 20 días en judiciales y después tuvo, el Ministerio Público insistía que le manden en Tacumbú, pero él se quedó ahí unos días, se quedó en investigación de homicidio, que es ahí sobre Azara, ¿verdad? Creo que se quedó una semana ahí y después lo remitieron a judiciales y ahí estuvo 20 días. Y después de eso, ante la insistencia del Ministerio Público, lo que pudimos en ese momento conseguir era una prisión domiciliaria, ¿verdad? Y tuvimos que cada día a financiar por 1.900 millones de guaraníes, ¿verdad? La verdad que esta causa le, a él le perjudicó bastante, ¿verdad? Porque él es también abogado, ¿verdad? Es una persona que trabaja mucho en la parte de licitaciones y compañía, entonces es un perjuicio muy grande a su imagen, ¿verdad? Y eso es lo que ayer te dije yo, ¿quién paga eso, verdad? Porque eh, al Ministerio Público nunca se le impone costas, nunca es responsable de cosas como las que hacen en este momento. Yo pedí ayer al juez que se le imponga costas al Estado, porque el Código Procesal Penal dice eso, ¿verdad? Pero no conseguí tampoco, ¿verdad? No conseguí tampoco eso y bueno, pero por lo menos tenemos
el procedimiento definitivo, el levantamiento de todas las medidas cautelares, y ahora vamos a procurar, ¿verdad?, remitir esta resolución a la Embajada de Estados Unidos, porque él es una persona que viaja mucho, ¿verdad? Suele ir bastante a Estados Unidos también, y necesitamos que se le restablezca la visa, ¿verdad? Entiendo. ¿Y no va a accionar en forma civil de repente por estos días que estuvo preso, por todo el perjuicio? Vamos a conversar porque él tuvo que, justamente por una cuestión de negocio, tuvo que viajar, está fuera del país en este momento, y entonces cuando él regresa yo voy a evaluar con él si amerita, entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Pero es lamentable, yo siempre te digo, Raúl, que es lamentable porque todas las consecuencias que trae una imputación es grave, porque vos sabés que en la Cámara y en los juzgados de garantía te dice que la imputación no causa agravio, ¿verdad? Sí. Pero te imponen una prisión, claro, Realmente. ¿verdad? Pero dice que no causa agravio, pero te imponen, y las publicaciones, por supuesto, que son como las que yo agregué incluso al juzgado, ¿verdad?, donde realmente se ensañan con él, y dije yo que le dieron más importancia al supuesto robo de una maleta con dinero que a la muerte misma de esta persona, porque Claro. yo no vi nada que se haya hecho en busca de quién fue el asesino realmente de Uruguay. Es cierto, es cierto. ¿Y a qué atribuye, doctora, de repente esto de... Porque prácticamente parecía una persecución, que pedían prisión, que querían meterlo adentro? Yo tengo una versión que para mí es bastante relevante, y que no está alejado de todo lo que sucede en Paraguay y de hechos de corrupción que sentimos mucho en todos los ámbitos. Y a mí lo que me habían mencionado es de que el señor Iguazú, que no sé, ¿cómo era su nombre? Jefferson. Jefferson tenía, por un lado, la protección de un grupo de policías para trabajar tranquilamente, ¿verdad? Y Ederson Salinas. Ederson, perdón, tenía la protección de la policía, y que había intereses económicos que ellos sabían que en ese momento existía, porque el señor se movilizaba aparentemente en cuestiones que yo desconozco si es cierto o no, pero que estaban relacionados con narcotráfico. Yo no tengo certeza de lo que te estoy diciendo, pero es la versión que yo tengo, ¿verdad? Y que la policía que le protegía sabía de la cantidad de dinero que él tenía, y que era interés de la policía saber dónde estaba esa suma de dinero. Ese era el problema, ese era el punto. Entiendo, y por eso es que se fueron contra el abogado. Así mismo. Y a él lo torturaron, lo dejaron ahí en investigación de homicidio, y lo ponían ahí por horas tratando de que él declare y diga dónde estaba el dinero, ¿verdad? Y lo presionaban y lo amenazaban, y él no tenía ni la más pálida idea. Lo que él hacía en ese momento, y se relacionó con algunas de esas personas, es porque solamente él estaba vendiendo vehículos de alta gama, ¿verdad? Simplemente eso, él vendía vehículos de alta gama, él tiene ese negocio y nada más, ¿verdad? Pero él no estaba ni relacionado con el narcotráfico ni nada, sino que él vendía vehículos que gustan mucho seguramente a ese tipo de personas, y eran de alta gama y nada más. Entiendo. Pero es grave lo que me está diciendo, doctora. ¿No hubo una denuncia por las torturas o algo? ¿Cómo? Sí, no hubo alguna denuncia penal con respecto a las torturas, pues es grave que haya sido Nosotros, torturado. ante el juez
nosotros ante el juez de garantía hicimos la denuncia porque nos preocupaba mucho era la forma en que él era tratado y porque ocurrió que el día del asesinato de Ederson, el señor Rodolfo inmediatamente se presentó ante el fiscal Dixetti a informarle que en esos días anteriores él había tenido un trato con el señor Ederson, en realidad con un hermano de Ederson, no con Ederson, con el hermano Ederson, que estaba queriendo adquirir un vehículo y puso a conocimiento de el fiscal. Yo tengo el acta donde él va y declara eso. Al salir de la fiscalía, ¿verdad?, de hablar con Vicente, Vicente entendió, tomó la declaración, entendió perfectamente, pero al salir de la fiscalía, la policía lo detiene y lo lleva a investigación de delitos de homicidio, ¿verdad? Y ahí lo tiene sin orden judicial, ¿verdad? Hasta 3 días más o menos nosotros insistimos, mira, todo lo que anduvimos para que nos muestren la orden judicial o la orden fiscal y no nos mostraban. Hasta que después, cuando ya estábamos haciendo la denuncia, aparece una orden que nosotros pensamos fue antedatada, ¿verdad? Fue todo un tema, Raúl, ¿verdad? Es una forma común, parece ser, de trabajar de esta gente. Qué locura. Y el juez no hizo nada al que denunciaste estos hechos. En ese momento tomó nota, pero no hizo más nada, ¿verdad? No tampoco que tomó medidas ni nada, ¿verdad? Se quedó así. Qué locura, qué locura. Para nosotros en ese momento como defensa, más que nada lo más importante era que Rodolfo no pasara a Tacumbú. Eso era lo más relevante para nosotros, porque la insistencia de la policía fue tremenda para que lo remitan a Tacumbú. Entiendo. Así es. Y bueno, doctora, te agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. Bueno, gracias a vos, muchas gracias por la atención. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Usted está escuchando PDS.